Bueno. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes nuevamente en esta prestigiosa institución. Voy a presentarme debidamente. Mi nombre es Carlos Guerra Cisneros. Actualmente soy gerente técnico comercial de la empresa Soquimic, de aditivos químicos para la construcción. Adicionalmente, soy miembro del Comité Técnico de INACAL, de concreto, agregados y concreto pretensado. Soy miembro del ACI Internacional y del ACTM Internacional. Bueno, he trabajado en diversas empresas de rubro, de concreto y cementos, y en esta oportunidad vamos a presentar el tema nuevos requisitos de durabilidad de concreto armado, norma E060, norma nacional, y la ACI, American Concrete Institute 318. Como sabemos, este año se ha hecho una revisión completa de ambas normas. La norma peruana de concreto armado E060 pasó a su etapa de revisión pública, está publicada en la página del CENSICO si ustedes quieren revisarla. Ha sido aprobada nuevamente y ha pasado ya a manos del gobierno para que sea emitida con un decreto correspondiente. Se han hecho unos cambios sustantivos en el tema de durabilidad. Asimismo, el ACI 318 ha emitido su nuevo capítulo. El anterior ha sido el del año 2014, ha sido actualizado, se ha ampliado algunos temas correspondientes a durabilidad de concreto, que es lo que vamos a tocar en la presentación del día de hoy. La E060, que es norma nacional de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Y el ACI 318, que es la norma americana internacional, que es la raíz, la base, con la cual ha sido elaborada la E060. En la primera parte de la presentación vamos a comentar algunos aspectos generales de concreto que se deben conocer, algunos conceptos básicos, pero que de todas maneras sirven como base, obviamente, para comprender los temas de durabilidad. Luego vamos a definir algunos conceptos y ver las patologías, las modificaciones que se han hecho en las normas aprobadas este año y finalmente algunas recomendaciones. Esta es una presentación general del concreto. El concreto es el material de construcción más ampliamente utilizado a nivel mundial. Se dice que el año pasado se produjeron 7 billones de metros cúbicos. Eso equivale casi a 1 metro cúbico por habitante en el planeta. Es el material más usado por el hombre después del agua. ¿Okay? ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Básicamente a sus propiedades principales que tienen. Por ejemplo, versatilidad. ¿A qué se refiere con versatilidad? Es la capacidad o la habilidad que tiene el concreto en ocupar la forma que uno desee. Entonces, en la actualidad hay concretos autocompactados, ya ha sido desarrollado ya va a cumplir casi 20 años, pero es un concreto que, digamos, ha revolucionado el concepto de la fluidez del concreto, que no se tenía antes, sobre todo en la industria del prefabricado, ¿no? Y concretos de alta resistencia o a temprana. Entonces el concreto tiene la capacidad de ocupar la forma que uno desee. Bajo costo relativo con otras materiales de construcción. Si comparamos kilo a kilo, el concreto siempre es más barato. Alta resistencia. El año pasado se ha emitido un código ACI del concreto de ultra alta resistencia. Este concreto llega a 150 MPa, o sea, 1500 kilogramos centímetro cuadrado, y tampoco es un desarrollo, digamos, reciente. Ya en Canadá y en Estados Unidos han hecho muchas estructuras de prefabricados con este concreto de ultra alta resistencia, especialmente para puentes. Entonces es un concreto, digamos, que ha sido desarrollado hace varios años, ha salido su código ACI, digamos, actualizado el año pasado, y que seguramente en el futuro va a ser de mucha utilidad acá en nuestro medio. Durabilidad es la capacidad que tiene el concreto, la estructura de concreto, de soportar las cargas ambientales, ¿no? las cargas con agentes agresivos externos o las cargas dinámicas o estáticas a través del tiempo. Y sustentabilidad es un término moderno, digamos, ¿no? Que está referido al cuidado del medio ambiente. La industria de la construcción, especialmente la industria del cemento, es una de las más contaminantes del planeta, ¿no? Por cada tonelada de cemento que se produce, se emite al ambiente 0.9 toneladas de CO2, y el CO2 es un gas invernadero. Entonces es una industria bien contaminante, pero se está tomando acciones
para poder mitigar esa contaminación. Esta es una descripción básica que ustedes lo van a poder encontrar en el libro del ingeniero Enrique Pasquel sobre el concreto. Ese libro ha sido editado el año 1993. ¿Y cómo describe el concreto? Lo describe como un material constituido por una mezcla de ciertas proporciones de cemento, agua, agregados, y yo pongo ahí en rojo y opcionalmente aditivos. Y adiciones entre paréntesis, que no está en el libro, pero yo lo he puesto, digamos, por fuera. ¿Por qué le pongo eso de ahí? Porque los aditivos en la industria moderna de concreto, en concreto delivery, en concreto que se hace, digamos, en los grandes proyectos, es casi obligatorio usar el aditivo. El aditivo le proporciona al concreto propiedades importantes en estado fresco y endurecido. Pero lamentablemente en el país solamente el 20% del cemento aproximadamente va a la industria de concreto formal. El 80% del cemento que se produce en el país va a la autoconstrucción, al maestro de obra, al albañil. Entonces, haciendo un razonamiento lógico, podemos decir que solamente el 20% del concreto que se produce en el país usa aditivos. Estaba leyendo hace unos días un paper de Estados Unidos. En los años 80 en Estados Unidos, el 80% del concreto se hacía con aditivos y ahora es casi el 100%. En el Perú estamos solamente en el 20%. Entonces es un tema preocupante, es un tema crítico que a todos nos debe llamar la atención. Porque ese 80%, que es la autoconstrucción, es con lo que construimos el día a día. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque si uno va a los conos o digamos, a las periferias o de repente dentro de la ciudad también, va a ver las construcciones y ustedes encuentran al maestro de obra, ¿no? El maestro es el ingeniero, el arquitecto, el albañil, es todo el maestro de obra. Y eso, digamos, complica, ¿no? Complica hacer unos diseños de mezclas adecuados. Que vamos a ver de eso un poquito más adelante. Adiciones también son materiales que se utilizan en la modernidad, en los concretos. Las adiciones minerales, que son diferentes a los aditivos, son cosas diferentes, también le proveen al concreto propiedades importantes, sobre todo durabilidad. Durabilidad contra agentes agresivos externos, que vamos a ver también cómo es su mecanismo de acción. Le da también, digamos, mitiga los impactos del medio ambiente, porque mayormente las adiciones minerales, llámese en fly ash, microsílices, escoria de altos hornos, son subproductos de producciones industriales. Entonces son productos de desechos que se aprovechan en el concreto para mejorar sus propiedades en estado fresco y endurecido y a su vez le dan durabilidad frente a ciertas patologías. Entonces, esta definición obviamente ha sido hecha hace más de 25 años, digamos, es de la época, pero actualmente estamos en otro periodo que debemos tomar con más seriedad el tema del diseño de mezcla de concreto. Estas son las propiedades básicas de concreto, también lo voy a mencionar rápidamente. La trabajabilidad, siempre hay una confusión en la trabajabilidad, porque la trabajabilidad mayormente se confunde con la fluidez, y eso lo hemos visto en muchos textos. Cuando revisamos un texto de ingeniería o de un paper o publicación, hablan de trabajabilidad y se refieren a mayor fluidez, pero eso no es la trabajabilidad. La trabajabilidad es lo que está definido acá en la previsión como la mayor o menor dificultad en el mezclado, transporte y colocación de concreto. Esa es la trabajabilidad. Por ejemplo, si yo quiero hacer un pavimento con una pavimentadora, ¿qué slam debería recomendar? Un slam muy seco, ¿no? 1 pulgada, 2 pulgadas por lo mucho. Entonces, ese concreto con 0 pulgadas de slam, 1 o 2 pulgadas, y con una piedra de 2 pulgadas y media, es trabajable para esa pavimentadora, porque la pavimentadora va a poder colocarlo, consolidarlo, darle el texturizado, y etcétera. Si yo quiero hacer una placa, va a ser una placa con una malla trasladada en medio, una placa de 10 centímetros, ¿cuál sería la recomendación de concreto? Quizás un concreto de 6 a 8 pulgadas, con piedra de 3/4, etcétera, ¿no? Entonces el concreto, con esa fluidez, es adecuado para esa estructura. Pero si lo hacemos al revés, va a ser imposible que la pavimentadora pueda consolidar ese concreto, se va a desparramar. Y si quiero colocar ese concreto de la pavimentadora a la placa, nunca lo va a terminar de consolidar. Entonces, trabajabilidad no quiere decir fluidez.
La fluidez se mide con el cono de Abrams para ver su, digamos, su urología, ¿no? Es asentamiento, reventimiento, fluidez, consistencia, es lo mismo. Trabajabilidad es lo que indica la presentación y que está referido al proceso constructivo que yo quiero realizar, no a la fluidez. Porque se van a encontrar muchas veces que vayan a obra y el ingeniero, el técnico le va a decir que sea más trabajable. Entonces relaciona trabajabilidad con fluidez, pero no es así, ¿no? Resistencia a la propiedad más difundida de concreto a nivel de diseño estructural. Hay una propiedad que es más importante, que es durabilidad. Durabilidad que vamos a definirlo más adelante en términos del ACI. Pero durabilidad obviamente es la capacidad que tiene la estructura digamos, en tener una vida útil de acuerdo al tipo de carga que va a recibir o tipo de agentes patógenos que puede ser atacados exteriormente, ¿no? Le doy otro ejemplo. Hace unos años visité una obra en Tocache, en Palma del Espino. Habían hecho un patio de maniobras de un concreto que iba a soportar el paso de vehículos con carga de semillas de palma de maíz, palma aceitera, perdón, de 20 toneladas. Un concreto de 280 kilogramos centímetro cuadrado. Pero en 6 meses ese concreto estaba deteriorado. Toda la pasta había desaparecido, solamente quedaba agregado expuesto. Entonces el concreto como resistencia estaba bien diseñado, ¿no? Un concreto de 280 para el paso de vehículos de 20 toneladas, no hay problema. Lo que no tomó en cuenta el ingeniero es que la semilla que transportaba caía al concreto, pasaba el vehículo, lo aplastaba y soltaba un ácido de pH 3. Entonces el concreto es poco resistente al pH ácido. Lo desintegró, se integró la pasta y quedó puro agregado. Entonces el ingeniero había diseñado por resistencia y no por durabilidad. Entonces cuando se diseña por durabilidad hay que tomar en cuenta las condiciones de exposición que va a tener el concreto, no solamente la resistencia por la carga mecánica, nada más. Entonces es muy importante el tema de durabilidad, que es bastante recurrente. Y el tema de sustentabilidad es inclusive más importante, diría yo, en esta época de cambios climáticos severos. Se debe pensar en hacer concretos que sean amigables con el medio ambiente, que no se depreden los recursos naturales como se está haciendo en este momento, que ya estamos pasando una etapa crítica y que quizás muchos no se dan cuenta, pero se dice que estamos ya empezando a depredar el planeta. Estamos consumiendo 1.6 veces lo que el planeta produce. O sea, no estamos agotando las reservas, lo que quiero decir en pocas palabras. Y de acá a un par de décadas, nuestros hijos van a sufrir, ¿sí? Y es un tema real, y mucha gente lo ve como algo muy lejano, pero ya es real. Entonces, ¿qué podemos hacer, digamos, para que el concreto sea más amigable, ¿no? Sea más amigable con el medio ambiente? Entonces, hay varias acciones que se pueden tomar y se están tomando en realidad, ¿no? Usar adiciones minerales. Les mencioné, adiciones minerales son materiales sustitutos del cemento que en el tiempo tienen la misma propiedad del cemento, inclusive le generan durabilidad al concreto, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué adiciones minerales tenemos que son subproductos de producciones industriales? Fly ash. Había una fábrica de quema de carbón acá que producían energía en Hilo, se llamaba Enersur, después cambió el nombre, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Luego tenemos las escorias de alto horno que se producen en el acero, la microsílice que se importa de otros países, pero se puede utilizar las puzolanas naturales que se extraen de las canteras. Entonces hay alternativas para, digamos, reducir la emisión de CO2 al ambiente y hacer concretos más amigables, ¿no? Hay muchas alternativas usando materiales alternativos. En la norma 595, la STM 595, que cementos mezclados, indican que pueden hacer cementos ternarios, cuaternarios. Se puede hacer cuaternarios también, ¿no? No está en la norma, pero también se puede hacer cuaternarios. ¿Qué se quiere decir con eso? Que pueden usar una o dos adiciones, cemento binario, ternario, pueden usar un filler con una puzolana con una escoria con un filler, eso se llama cemento ternario. Cuaternario si le incluyera una adición más.
pero la norma solamente indica hasta cementos ternarios. Entonces se puede hacer combinaciones y le dan ciertas propiedades interesantes. Por ejemplo, en Quellaveco, en el túnel de Quellaveco, para el Chocret, se usó un cemento HE, que es un cemento que tiene puzolana, más microsílice, que es una puzolana artificial. Entonces, la mezcla vendría a ser un cemento ternario, ¿sí? Entonces tenían dos adiciones. Entonces se puede hacer muchas combinaciones a fin de mejorar ciertas propiedades. En ese caso, lo que se quería era darle al concreto durabilidad para el fenómeno ASR, ataque de cemento a agregados reactivos, que vamos también a mencionarlo. Entonces son parte de la patología que ustedes deben conocer. El agua reciclada. En las plantas de concreto, el camión mezclador retorna de obra y se lava el trompo interiormente, ¿no? Para digamos, limpiarlo y sacar todo el mortero, el concreto que puede estar pegado a las paletas. Eso se va a unas pozas que se van decantando y idealmente, hay 2 o 3 pozas, idealmente el agua más, digamos, clara, más pura, se podría retornar a planta, obviamente bajo ciertas pruebas estandarizadas, en cierta proporción de agua potable con no potable para el proceso de producción de concreto, nuevamente. Esa agua también yo lo he visto en otros países, que es agua de lavado de mixer, decantada, lo usan para limpiar los mixer antes que salgan a la calle. Pues tuve la suerte de estar en Colombia, en Argos, en concretos, y ellos los camiones pasan en una especie de, lo que hay acá como car wash, entra el camión, lo lavan completamente, sale como si fuese, digamos, un carro moderno, solamente le faltaba que pasen la silicona, y sale limpiecito, y las ruedas limpias. Acá, desgraciadamente, por donde me voy, veo las manchas de concreto con las ruedas del camión o concreto desparramado por las avenidas. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que pensamos que eso es normal, que eso es el día a día. En otros lugares, no quiero comparar porque eso no es tan adecuado, ¿no? Pero en otros lugares eso es multado y hasta cierran la fábrica por ensuciar las calles. Entonces hay que tomar conciencia de eso. No es normal que salga el camión de concreto a la calle manchando con su concreto la pista, derramando o haciendo la muestreo por la calle y botando donde se le antoje. Entonces es una cuestión de cultura, ¿sí? Es una cuestión de cultura. Entonces esa agua reciclada se puede usar para producir nuevamente concreto, combinándolo con agua pura, agua potable, en ciertas proporciones bajo pruebas estandarizadas que están en la norma STMC 1602, o se puede usar para lavado de los camiones y esa agua también retorna por unas canaletas otra vez al proceso, o se puede usar para lavar agregados. Hay múltiples usos que se le pueden dar, ¿sí? Agregados reciclados, cuando retorna el concreto de obra y sobra una cantidad de concreto indeterminada, hay equipos que son una especie de centrífugas que permiten separar el agregado de la pasta y ese agregado nuevamente lo vuelven a proceso. Hay equipos para eso. Concretos reciclados, cuando viene un concreto de obra que no se ha utilizado porque, bueno, de repente ya cerró la obra o había una demora excesiva y ya era muy tarde. Y hay aditivos que permiten que el concreto esté, entre comillas, dormido hasta el día siguiente. Luego lo mandan a obras, se despierta concreto con un acelerante en obra, se utiliza y no se pierde. ¿Qué pasa normalmente cuando el concreto retorna a obra y no hay dónde colocarlo? Pues lo botan en un botadero por ahí, ¿no? Y eso contamina. Otra acción que se podría tomar es hacer prefabricados dentro de la planta, que se puede hacer prefabricados y preparar especie de jersey, ¿no? Para dividir áreas, que también he visto que se hacen de manera muy interesante, ¿no? Entonces, no desperdiciar el concreto que retorna de obra, ¿no? Una vez hicimos una evaluación con la FIC, la Federación Internacional del Hormigón Premezclado, nos mandaban unas encuestas para ver cuánto era la merma de concreto entregado y vimos que la merma de concreto, o sea, el concreto que no se utilizaba, que se perdía por algún motivo, era alrededor de 2 o 3%, que es una barbaridad, es un montón. Es un montón de concreto. Si una planta despacha 1000 cubos al mes, estamos hablando de 30 cubos, que es bastante concreto que se desperdicia por temas varios, ¿no?
Optimización de diseños. Volvamos al tema del maestro de obra. Yo en Arequipa, en Supermis, cuando trabajaba en Supermis, hacíamos concretos 210 con cemento 1P, usando 300 kilos de cemento y 190 de agua con aditivos. Imagínense que no usara yo, el maestro de obra, que no usa aditivos, y usan un agregado cualquiera, ¿no? Su 210 lo hacía con 9 bolsas de cemento, o sea, más de 360 kilos de cemento, sin aditivo, regulaba la fluidez con el agua nomás. O sea que ni siquiera la resistencia estaba garantizada. Entonces era un concreto más caro por el cemento y de menor calidad por el agua. Entonces estamos hablando, digamos, de que usaba más de 60 kilos de cemento por metro cúbico y un concreto que no tenía una calidad garantizada. Entonces, ¿a qué me refiero con optimizar? Optimizar es irse a un laboratorio, hacer un diseño de mezcla, de acuerdo a las normas que conocen ustedes, validarlo, hacer su prueba de resistencia y sacarle máximo provecho a los materiales. Entonces, hacer concreto en el trompito, a diferencia de que mucha gente piensa, es mucho más caro y de calidad incierta que un concreto hecho desarrollado en un laboratorio. Aparte de eso, el usar 60 kilos más de cemento por metro cúbico por una resistencia determinada, o más de 60 kilos en algunos casos, impacta en el medio ambiente porque se tiene que producir más cemento, se depreda más la cantera, se emite más CO2 ambiente. Aquí le conviene todo eso solamente a los que venden cemento, nada más. Y es una crítica constructiva, obviamente, ¿no? Ustedes cuando ven la propaganda de cemento, cemento Lima, cemento Yura, cemento Inca, cemento Pacasmayo, ¿a quién está dirigido la propaganda? ¿Al ingeniero? ¿Está dirigido al maestro de obra, a la señora que llena su techito? ¿Por qué? Porque ese es su público objetivo. Ellos son los mayores compradores. El 80% del cemento lo compran ellos. Entonces, los que fabrican cemento obviamente van al público objetivo, que es el mayor volumen. Y eso no va a cambiar mientras siga el mercado así informal. Concreto permeable es un concreto que se usa mucho en Estados Unidos, en Canadá, en Perú. Han habido tesis, investigaciones, pero no ha habido un desarrollo formal, digamos, ¿no? Se puede recuperar el agua de las lluvias. Por ejemplo, en Arequipa en verano llueve mucho y las calles se hacen tiras, como dicen ellos, ¿no? Por varios motivos, porque el pavimento flexible está pésimamente diseñado y hay otro tema aparte que ya, bueno, que es más complejo de explicarlo, pero no duran ni un año. ¿Sí? Entonces pasan los vehículos con el agua y arrastran el sedimento y se hacen, pozas, indeseables, ¿no? Con el concreto permeable se podría aprovechar esas aguas y redireccionarlas y utilizarlas de manera debida, ¿no? Y sería más amigable con el medio ambiente. Las zonas de estacionamiento, los lugares públicos serían, tendrían un mayor tiempo de vida útil, etcétera, ¿no? Y agregado de concreto chancado. En Europa se usa mucho concreto reciclado. El concreto de las casas que van destruyendo lo van moliendo y lo usan como agregado. ¿Por qué hacen eso en Europa? Porque Europa es un continente pequeño con mucha gente. Hay poca disponibilidad de canteras, inclusive sus normas técnicas de agregado son más flexibles, más amplias que las americanas. Entonces ellos el concreto que recuperan de las demoliciones lo procesan y hacen concreto nuevamente, obviamente con ciertas restricciones, ¿no? de resistencia y durabilidad, ¿sí? Con ciertas restricciones, pero viene a ser un concreto estándar, no un concreto especial. Entonces acá en un momento se podría pensar en algo así también, ¿no? Que todavía, se han hecho también tesis, he visto alguna por ahí, pero hay que trabajar mucho en eso, ¿no? Esta es la composición básica de un concreto que ustedes pueden encontrar en cualquier texto. Este está, creo, me parece en la PCA, Portland Cement Association, si pueden revisarlo. Acá hay dos cosas importantes. Uno es el agregado. El agregado ocupa el 75% del volumen de concreto. Entonces, el agregado es importante, es fundamental, es básico. No se puede pensar en un concreto pesado, ligero, de contracción controlada, autocompactado, etcétera, lo que ustedes quieran, sin un buen agregado, sin un agregado calificado. Un agregado te hace la diferencia entre un buen concreto o un concreto optimizado y un concreto con problemas.
Y le cuento también otra experiencia, igual que hemos estado en Arequipa. El mismo diseño 210 en Arequipa, con la cantera de La Poderosa, lo hacíamos con 300 kilos. Nos íbamos a Moquegua, solamente cambiaba el agregado, 340 kilos de cemento. Nos íbamos a Juliaca, 360 kilos de cemento. Hace poco he estado viendo una obra de un cliente, acá en Lima. Estábamos haciendo diseño de mezclas con sus agregados, la arena, una arena de cerro, dicen, una arena de cerro. Lamentablemente hay muy poco control de agregados en las plantas concreteras. Solamente lo hacen las empresas formales y muy formales, porque hay empresas de concreteras de todo tipo, a pesar de que cuentan con sus plantas y sus camiones, el tema de calidad lo dejan muy relegado. Entonces, cuando se cambia, digamos, dentro de una misma cantera la extracción del agregado, puede repercutir mucho en la consistencia de concreto. Entonces estábamos usando para diseños estándares 0.9% de aditivo en base de cemento y de pronto cambiaba a 1.4, 1.5. Pero como no hay un control de agregados, el técnico de calidad decía, bueno, si el agregado es el mismo, la misma cantera, todo es igual. No es igual. Basta que se muevan 10 metros a la derecha o a la izquierda, es muy probable que cambie la característica del material. Y si es un proceso artesanal, mucho más aún. Entonces el agregado impacta mucho en la característica del concreto, tiene mucha relevancia. Tiene que cumplir el agregado con las normas pertinentes. En este caso, la norma técnica de la CTMC 33, la norma base, y su equivalente a la norma nacional. Otro tema importante es el contenido de aire. Hay dos tipos de concreto, con aire incluido y sin aire incluido. El concreto con aire incluido es a través de un aditivo químico que se echa en una proporción muy pequeña para aumentar su contenido de aire, digamos, hasta 6 o 7%, dependiendo de las condiciones climáticas y el tamaño de agregado. Y sin aire incluido es el aire atrapado por el propio proceso de mezclado, que puede ser entre 1 a 3%. Entonces el aire incluido, a través de un aditivo químico, le confiere dos propiedades importantes al concreto: resistencia en climas extremos, hielo es hielo, y trabajabilidad. O mejorar la fluidez, ¿no? Como quiera llamarse. Sabemos que el agua cuando se congela, se expande 9%. ¿No? Entonces, ustedes imagínense que esa agua en los poros capilares de concreto se congele, se expanden, queda una tensión interna muy alta, ¿no? Esos ciclos repetitivos de congelamiento y descongelamiento hace que el concreto se tensione, se fisure y se desmorone. Sí, me acuerdo hace muchos años, me acuerdo que era verano ahí en Lima, entonces puse un vaso con vidrio, un vaso de vidrio con agua, lo puse en el freezer, me fui a dormir, creo, fue al día siguiente a sacar el agua, el vaso estaba destrozado, estaba roto, y estaba ahí el hielo, el agua congelada, el hielo, forma de hielo, ¿no? ¿Qué haya pasado? Que cuando se congela el agua, se pasa a su estado sólido, se expande 9%, y imagínense que el vidrio fuese el poro capilar del concreto, se daña, se fisura y se deteriora, pues, ¿no? Entonces es lo mismo, pero obviamente en diversas proporciones, ¿no? Esta es una representación, digamos, de cómo transcurre el proceso de hidratación del cemento. ¿Okay? Imaginemos en la primera columna un vaso con agua que yo le ingrese cemento y lo mezcle. ¿Sí? ¿Qué es lo que formo ahí? Formo una suspensión, ¿no? Entonces las partículas de cemento están suspendidas en el agua, en el tiempo cero. La de arriba tiene una cantidad X de cemento y la de abajo tiene cantidad 2X de cemento, el doble, ¿no? Al transcurrir el tiempo, el cemento reacciona con el agua y empieza a formar los agentes aglutinantes, que se llaman silicatos cálcicos hidratados. Esos agentes aglutinantes son los que le dan resistencia y durabilidad al concreto, dan la pega, ¿no? La parte celeste alrededor vendría a ser los poros capilares que están llenos de agua. Pasa un par de semanas y el cemento sigue reaccionando con el agua, siguen formando los agentes aglutinantes, que es la parte roja, con sus agujitas, y los poros capilares, la parte celeste, se sigue cerrando. Si ustedes ven la parte de abajo, donde hay más cemento, los poros capilares son más reducidos.
Entonces, este esquema, que es muy sencillo, dirige las propiedades del cemento o del concreto. Inclusive, cuando veamos las normas técnicas, van a tener que ustedes relacionarlo con esto. Una relación agua-cemento más baja, resistencia mayor, menor permeabilidad y mayor durabilidad, siempre. ¿Sí? Una relación agua-cemento alta, como la de arriba, concretos con resistencia menores, mayor permeabilidad y menor durabilidad. Ese es un concepto básico. Segundo concepto básico, el agua. ¿Qué pasaría si yo en la columna intermedia dejo de curar? Imaginemos eso ahí. Esa segunda columna se repetiría en la tercera, en la cuarta, en la quinta, porque el cemento no tendría con quién reaccionar para seguir generando los agentes aglutinantes, para ganar resistencia. Se quedaría congelado en el tiempo, no desarrollaría su máximo potencial, porque no tiene agua con quien interactuar. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el curado es básico, es fundamental. Yo no puedo dejar de curar un concreto porque si no voy a tener un concreto pobre. No va a tener, de repente el diseño de mezcla es óptimo, pero el concreto requiere de agua para seguir desarrollando resistencia, seguir siendo más impermeable y por lo tanto más durable. Entonces, si yo dejo curar el concreto, inmediatamente voy a castigar sus propiedades. ¿Cuál es el tiempo óptimo de curado? Hay varias teorías, ¿no? Pero normalmente son 7 días. 7 días con agua es lo ideal, ¿no? ¿Sí? ¿Se puede usar un curado químico? Sí, se puede usar un curado químico en las primeras edades para protegerlo del fisuramiento del concreto en estado plástico. Eso es un fenómeno que lo vamos a mencionar por ahí. Pero luego el agua es digamos, el agente por naturaleza que debería estar en contacto con el cemento, ¿no? Entonces, este proceso de reacción química del cemento con el agua se llama proceso de hidratación. Proceso de hidratación del cemento, que también deben ustedes conocerlo, digamos, cuál es su alcance, ¿no? El proceso de hidratación del cemento es exotérmico. ¿Qué quiere decir con eso? Que genera temperatura. Todo concreto genera calor. Todo concreto, pobre o concreto muy enriquecido, o sea, mucha resistencia. ¿De qué depende? De la cantidad de cemento, primero, y segundo, del tipo de cemento. Hay cementos que generan más calor que otros. ¿Qué cementos generan más calor? Los cementos puros, el cemento tipo 1, por ejemplo. El cemento tipo 5 también genera calor, pero por su composición mineralógica genera menos calor. ¿Sí? Los cementos adicionados, en los cuales se reemplaza parte del cemento por una adición, genera menos calor. Entonces quiere decir que yo si comparo un cemento tipo 1 puro contra 1P, ¿quién me generaría más calor? El tipo 1, ¿no? Porque tiene cemento que pues puro, no tiene adición. Entonces, este es el gráfico de desarrollo típico de temperatura del concreto o el cemento. ¿Qué podemos ver acá? Hay un tiempo de calor inmediato, un calor bastante elevado, que se genera casi inmediatamente cuando mezclo el agua y el cemento. ¿A qué se debe esto? Se debe a que el cemento reacciona con el agua, pero aún no ha entrado a actuar acá el yeso. Entonces el yeso, una vez que entra a actuar, hace que el concreto pase este periodo latente o periodo que está dormido, según la presentación. Entonces este periodo inicial, que más o menos demora 15 minutos, es un ciclo en el cual hay un despegue de temperatura, luego se controla por la interacción con el yeso. El yeso regula la fragua, y en ese tiempo que ustedes ven acá, en ese tiempo que ustedes pueden ver acá, es el tiempo en el cual ustedes pueden trabajar el concreto. Cuando llega el concreto a obra, ¿qué tiempo pueden trabajarlo normalmente? 1 a 2 horas, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si tuviese aditivo, este periodo acá se prolongaría, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se prolongaría? Depende. Yo le puedo usar aditivos que lo puedo prolongar el tiempo de fluidez 1 hora más, 2, 3, un día. Puedo hacer eso. Hay tecnología para eso. Pero normalmente se le da un tiempo adicional de 1 o 2 horas para que pueda llegar a obra, pueda ser colocado, pueda ser vibrado, etcétera, ¿no? Entonces,
Una vez que acaba el periodo en el cual el concreto está dormido, acá ustedes pueden trabajarlo y pueden hacer todas las operaciones que deseen, comienza el tiempo de fragua inicial, ya cuando las reacciones químicas empiezan a acelerarse. Luego que ha pasado el periodo de fragua inicial, el concreto no puede ser tocado, ya está colocado, está acabado, no hay nada que hacer, pero no está endurecido todavía completamente. Si ustedes intentan, hacer alguna operación, lo único que van a hacer va a ser disturbarlo y va a perder sus propiedades. Acá ya está completamente endurecido, la fragua final, ya no se puede, ya está rígido, y empieza la etapa de endurecimiento, de ganancia de resistencia neta. Entonces, acá se dan ustedes cuenta porque el concreto empieza a generar calor. Si ustedes van a tocarlo, van a temperatura. Y si le ponen un material aislante, una lana de vidrio o algo, ustedes de repente van a abrirlo, van a ver que está caliente y empieza quizás hasta sudar, ¿no? O sea, empieza a mojar sus plásticos que tienen encima. Si le colocan una termocupla, un sistema adiabático, van a ver que va a generar temperatura, ¿sí? Entonces llega un pico máximo y después llega una etapa, de enfriamiento natural, ¿no? ¿Qué hay que cuidar acá? El pico máximo. Siempre hay que cuidar el pico máximo, por dos motivos. Por el shock térmico, fisuramiento por shock térmico que puede ocurrir, ¿sí? Tanto la diferencial de gradiente entre la superficie y el núcleo, o entre la superficie y el exterior, ¿sí? Y luego la formación de un mineral, de un agente expansivo llamado estringita tardía. Entonces ahora las regulaciones son bastante estrictas en los vaciados masivos. La temperatura de concreto para el ACI indica 70 grados centígrados. La E060, la que va a ser publicada, indica 75 grados centígrados, pero con aprobación del ingeniero, ¿no? Para prevenir dos cosas, el fisuramiento térmico y la formación de estrigita diferida, que es un mineral higroscópico que después de varios meses empieza a actuar, absorbe humedad en el sistema, se hincha y empieza a fisurar el concreto, a deteriorarlo por dentro, ¿no? Entonces son dos fenómenos que hay que controlarlos. Llegamos a la definición del ACI de durabilidad. Este está en el ACI, en el comité 201, y dice así a la letra: habilidad de concreto para resistir la acción del intemperismo. ¿Cuándo hablamos de intemperismo? Cuando nos referimos a rocas, ¿no? ¿Qué quiere decir el ACI con esto? Directamente o directamente. Que el concreto es una roca artificial, ¿no? Está diciéndolo acá, ¿no? Ataques químicos, abrasión o cualquier otro tipo de deterioro. Eso es lo que dice el ACI 201 e identifica algunas patologías, unos fenómenos. Corrosión de la armadura de concreto armado. Hay dos mecanismos importantes de corrosión en concreto armado. Uno es la carbonatación y el segundo es el ataque por ion clorudos. Acá dice ingreso de ion clorudos, pero en realidad el ion cloruro puede ser incorporado a la mezcla con los agregados, con el agua, con algunos aditivos, o pueden venir por fuera en zonas marinas. Entonces, este ingreso puede ser que también sea por materiales de diseño de mezcla, por eso que hay que tener mucho cuidado en los controles, sobre todo el agregado y el agua, ¿no? Deterioro químico por sulfato, ataques ácidos, también esto es un fenómeno importante. Ataque o reacción álcali agregado. Ya es común en los expedientes técnicos encontrar indicaciones para mitigar esta patología de álcali agregado. Evaluación de agregados si son reactivos, hacer pruebas rápidas en barras de mortero para que a 14, 16 días o a un año o 2 años se determine si hay cierto problema o potencial problema de expansión y fusionamiento de estructuras. Hielo de hielo que se dan en las zonas altoandinas donde hay climas severos, la temperatura llega a 0 grados centígrados, y deterioro físico como erosión, etc. Todo esto de acá está definido en el ACI, capítulo de durabilidad 201. Chart, este capítulo, ustedes pueden encontrar en internet tranquilamente, lo pueden descargar y pueden visualizarlo, ¿no? Para mayor alcance. ¿Cuál es la clasificación? Podemos clasificar el deterioro del concreto como físicos, heladas, químicos, ataque por sulfatos y electroquímicos, corrosión.
Entonces, físicos, hablamos de heladas, o sea, hielo es hielo, heladas más sales. ¿Por qué ponen más sales acá? Porque en Norteamérica o en Canadá, en época de invierno, o sea, en esta época, las carreteras, autopistas quedan llenas de nieve, no acá de 50 centímetros, quedan a veces de 2, 3 metros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ayudan los americanos o la gente de Canadá o en Europa también, digamos, a poner operativas sus pistas? Les echan sales de cloruros de calcio, normalmente. Esas sales de cloruro de calcio son sales de hielo, ¿no? Sales de hielo que ayudan a derretir el hielo y hacer que las pistas sean ya transitables. Pero esas sales de hielo llevan cloruros y los cloruros están relacionados con el tema de corrosión. Entonces, hay estadísticas de puentes en Estados Unidos y en Canadá que han colapsado por corrosión, por sales de hielo que llevan cloruros. No uno, no dos puentes, miles de puentes. Igual buscan también en los papers, miles de puentes colapsados y muchos accidentes por uso de sales de hielo. Atacan al acero de refuerzo, se corroe, pierde capacidad, pierde sección, colapsa, ¿no? Y hay accidentes. Fisuras, fenómeno físico. Fisuras puede ser fisuras por contracción de estado plástico, por secado, por shock térmico, etc. Y abrasión, ¿no? Desgaste superficial de concreto por acción de paso de vehículos. Ataques químicos, sulfatos, formación de estringita, ataques ácidos, el concreto es completamente destruido por los ácidos, no aguanta el ácido concreto normalmente. Ataques por cloruros, aguas puras, se refiere a aguas puras a aguas que tienen pocas sales. Sabemos que el concreto tiene un pH básico, un pH de 12 o 13, hasta 14 días. ¿Qué agente le confiere ese pH básico? El hidróxido de calcio, mayormente, que es un subproducto de la hidratación del cemento. Entonces, ¿qué se refiere con aguas puras? El agua, al transcurrir sobre el concreto, va lixiviando ese hidróxido de calcio y va haciendo que pierda el pH y, bueno, pierda ciertas propiedades inherentes a ella. Entonces, eso se refiere con lixiviación por aguas puras. Reacción alcohol agregado, formación de estringita diferida por altas temperaturas y manchas, puede ser mohos, hongos o puede ser fluorescencias. El tema de fluorescencias también es un tema, digamos, recurrente, ocurre muchas veces en los jardines o en las casas donde hay mucha humedad. Es un tema estético, mayormente, pero que puede causar problemas luego. Y bueno, hay tratamientos obviamente que se hacen, que son conocidos, ¿no? Electroquímicos, dijimos que había dos mecanismos de corrosión por carbonatación. El CO2 del ambiente, el CO2 del ambiente, penetra concreto en medio de humedad, reacciona con el hidróxido de calcio, que es un subproducto de la hidratación del cemento, formando carbonato de calcio y el pH de concreto se va perdiendo, baja de 13 a 9. Cuando llega al acero de refuerzo, esa película que protege el acero de refuerzo por el pH es destruida y el concreto concreto armado, se hace, digamos, fácil de corroer. Y el otro mecanismo es por penetración de ion cloruro. El ion cloruro puede penetrar el concreto en ambientes marinos. El agua de la brisa del mar, esa brisa que se arrastra por el viento, lleva alrededor de 30.000 ppm de sales solubles, de las cuales gran cantidad son cloruros y sulfatos, casi el 80%. Entonces es muy nocivo. Este es un origen de los problemas de durabilidad en obras civiles. Este es un gráfico del doctor Carabela, de España. Dice que normalmente los problemas de durabilidad se generan 40% en el diseño. ¿Qué quiere decir con eso? En especificar un material no adecuado. Por ejemplo, un tipo de cemento no adecuado. De repente no era, por el fenómeno ASR que había en la zona, no era un tipo 5, sino era un tipo 1P el adecuado, ¿sí? De repente usamos un agregado reactivo en lugar de un agregado inocuo. Ejecución.
hacemos una obra, no sé, un pavimento y no lo protegemos debidamente, entonces ocurren problemas de fisuramiento, de ejecución, ¿no? Por falta de protección, en ese caso. Materiales, usar materiales no calificados, inadecuados. Agregados no calificados, por ejemplo. Uso. De repente hago un pavimento de adoquines para tránsito ligero, pero empiezan a pasar camiones pesados. Entonces ya el pavimento de adoquines se va tirando muy rápidamente. Y la planificación. Entonces son ejemplos, digamos, de dónde están el mayor problema de durabilidad. Acá, según la presentación del autor Carabela, está en la etapa de diseño. Por ejemplo, acá vemos dos edificaciones, dos edificios que tienen la misma edad, de la misma zona. Pero hay una gran diferencia. Los dos tienen 27, 26 años, tienen casi la misma edad. No es difícil entender qué pasó acá, o sea, no hay que ser experto, ¿no? Acá hay un tema grave de corrosión. Un tema grave de corrosión. Vemos acá esta parte de las columnas que están casi con acero expuesto. ¿Qué puedo intuir yo? ¿Qué puedo, sin estar en la obra, qué puedo yo, digamos, darme cuenta? Primero, que quizás el concreto no era adecuado, un concreto muy pobre, una relación de almacenamiento muy alta, entonces el cloruro, supongo que está en zona de marina, sin saber, no exactamente está en zona marina, en zona que hay mucha brisa marina que arrastra las sales de cloruros. Entonces, un concreto muy pobre. Y segundo, un espesor de recubrimiento muy pobre también. Entonces, en el ACI y en el AE060 se indica las consideraciones a tomar en cuenta para estructuras, digamos, que van a ser sometidas a agentes agresivos externos. El espesor de recubrimiento es muy importante porque es la barrera física que protege al acero. Mientras mayor es el espesor de recubrimiento, más dificultad va a tener el agente externo en llegar, ¿no? Y si tiene una relación de cemento baja, los poros capilares van a ser muy refinados y van a tener doble dificultad. Vemos acá estructuras muy antiguas que han soportado el tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá este famoso Coliseo romano que todos saben, casi la edad que tiene, ¿no? Son más de 2000 años y sigue todavía vigente, digamos, de una manera. Se hizo con un cemento antiguo, o un concreto antiguo, opus cementum, a base de cal viva, cal calcinada, un material volcánico traído de una tierra llamada Puzoli. De ahí viene el término puzolana. Cal viva, puzolana, con agua y algunos conglomerantes, y la estructura sigue vigente hasta la fecha. Este es el primer concreto en masa que lo hicieron el papá y el hijo Vicat en Francia, hace 165 años. Sigue todavía vigente. En Estados Unidos siempre se celebra cada año la inauguración de esta calle, el primer pavimento hecho en Estados Unidos de concreto. Tiene 129 años. Este queda en Cleveland, Ohio, en Estados Unidos. Hay celebraciones que invitan a toda la comunidad a hacer sus fiestas. Y esa es en Lima. La primera construcción conocida, importante de concreto, fue la avenida Progreso, que unía Lima con el Callao, hace 96 años. Lo hizo una empresa extranjera, una americana. La primera planta de cemento en el Perú fue en el año 1916, que es ahora la planta de cementos Lima, la más antigua del país. Entonces, es posible, claro, alcanzar la vida útil esperada, obviamente tomando las consideraciones de caso tanto en diseño de mezcla como en las condiciones a las cuales va a ser sometido el concreto. Entonces, ahí esta fase típica de problema de durabilidad es bastante conocida. Hay dos periodos, digamos, generales: el periodo de incubación o iniciación, según la presentación, ese periodo que no hay signos visibles de deterioro. Sin embargo, los procesos físicos y químicos que degradarán finalmente la estructura están desarrollándose en el concreto. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, el tema de corrosión. Hacemos la estructura de concreto y no vemos nos percatamos de que interiormente en el concreto se están generando los agentes expansivos que van a tener el concreto. ¿En qué tiempo se manifiestan? He visto estructuras de concreto armado en zonas de playa que en 6 meses ya estaba corroído. Pero hay estructuras que duran 2 o 3 años, dependiendo, ¿no?, de las condiciones climáticas, del tipo de concreto, del espesor de recubrimiento.
El tema del ASR, por ejemplo. El tema del ASR, ataque al sacral del cemento a grados reactivos, se manifiesta a los 5, 10, 15, quizás 20 años. Entonces, este periodo de iniciación es un periodo incierto, puede ser muy largo o muy corto, dependiendo de las condiciones. Deterioro localizado, ya hay la aparición de pequeñas manchas en la pared, ¿no?, que indican que hay problema de corrosión. Y deterioro generalizado es cuando ya la estructura está casi al colapso, ¿no? Entonces son ciclos, digamos, de evaluación de problemas de durabilidad, en los cuales uno tiene que, digamos, tomar las precauciones del caso. Si no se toma tiempo, esta es la famosa ley de los 5 de Sitter, ¿no? Entonces él indica que si un fenómeno, un problema, se identifica en el comienzo, en la etapa de diseño y construcción, el costo relativo de cambiar la especificación o tomar las medidas correctivas del caso equivale a 1. Si esto sigue avanzando, por ejemplo en el tema de la corrosión, se están generando los agentes expansivos internamente, pero no se ven todavía. El problema de ASR, por ejemplo, ya se conoce que los agregados son reactivos, hay mucho álcali, pero aún no se generan. Acá, digamos, se puede tomar una acción, por ejemplo, impermeabilizar, ¿no? Ya es un costo 5 ya. Digamos, a diferencia de comienzo en etapa de diseño y construcción. Si ya hay deterioro visible, ya hay manchas superficiales, hay que hacer reparaciones. El costo se quintuplica, 25, digamos, de una forma exponencial. Y si hay un daño generalizado, en el cual hay que tomar en cuenta toda la carga estructural y hay que definir si se repara, si se reemplaza o se ensancha la estructura, ya el costo relativo es inmenso, es muy grande. Entonces, ¿qué nos quiere decir en debida cuenta? Que mientras más temprano se tomen acciones, más, digamos, económico va a salir el tema de reparación. Estaba viendo unos documentos de España. El tema de corrosión en España y también en Estados Unidos se gasta casi el presupuesto del Perú en reparaciones, solo en reparaciones de estructuras dañadas por corrosión, en España y en Estados Unidos. Entonces es un tema muy, muy crítico el tema de corrosión. Ahora ustedes dirán, pero si corrosión se conoce, todos saben por qué ocurre la corrosión, pero sigue ocurriendo. Pues es un fenómeno que hay que estudiarlo bien, ¿no? De una manera adecuada, pero corrosión es un fenómeno que demanda mucho esfuerzo y trabajo en conjunto para poder mitigarlo debidamente, ¿no? Esas son las estadísticas de deterioros, los efectos sobre estructura de concreto. Vemos acá lo que está en mayor abundancia. Manchas superficiales se refiere a fluorescencias o aparición de hongos o mohos, que son temas estéticos, ¿no?, que se pueden manejar de manera bastante fácil y adecuada. Corrosión, que sí es más complejo, el tema de corrosión es más complejo, es un trabajo multidisciplinario, que intervienen muchas, digamos, profesionales. Cangrejeras, que son la mala consolidación de concreto, son problemas de proceso constructivo básicamente. Flechas ejecutivas, deformaciones, degradación química, ataques por sulfatos, ataques químicos. Fisuras también es muy recurrente, las fisuras ya sea en estado plástico o en estado endurecido. ¿Qué dice el doctor Kuman Mehta, muy conocido en el mundo del concreto? En orden decreciente de importancia, las principales causas de deterioro de estructura de concreto son corrosión de armaduras de acero. Esa es la principal causa, digamos, y la más difundida. En segundo punto, según el doctor Mehta, daños por congelamientos en climas fríos, también es un tema importante. Acciones físico-químicas en ambientes agresivos, sulfatos, ataques por ASR, etcétera. Pero esto también más importante aún, lo que dice abajo, hay un acuerdo general que la permeabilidad del concreto más las variaciones normales de la composición del cemento Portland es la clave de todos los problemas de durabilidad. ¿Qué quiere decir con eso? En el comienzo hablamos de permeabilidad. ¿A qué está relacionada la permeabilidad? ¿Con qué está relacionado? Con la relación a cemento. Un concreto con una relación a cemento más baja me hace que el concreto sea más impermeable. Y si uso adición mineral,
la adición mineral se reemplaza parte del cemento, es un material mucho más fino que el cemento. Entonces el concreto generado con esa adición mineral va a ser mucho más impermeable, ese concreto hace mucho más impermeable, más allá de los, digamos, de las patologías que me puedan mitigar, ¿no? Como el ACR, sulfatos, etcétera. Entonces, usar adiciones minerales o usar también concreto de baja reacción al cemento me va a mitigar cualquier patología o casi todas las patologías que el concreto puedan surgir. Bueno, acá la presentación también habla del fenómeno del ASR y estingita diferida, que vamos a hablar más adelante. Acá vemos los principales mecanismos de deterioro de concreto, corrosión y acero de refuerzo. Acá vemos una corrosión generalizada. Normalmente la corrosión se presenta de dos maneras, ¿no? Una que es generalizada, así como esta, otra que son puntuales. La generalizada puede ser por dos motivos: por ataque masivo, por el CO2 del ambiente ha carbonatado todo este frente de concreto y ha despasivado el acero de refuerzo y lo ha hecho ya proclive al tema de corrosión, o el concreto con el cual se ha hecho esta estructura ha tenido agregados contaminados o agua contaminada. Entonces la propia sal ha sido introducida, o sea, el propio bacilo ha sido introducido al sistema y ha ocasionado este deterioro casi generalizado. El ASR, el tema de ASR vemos acá, el fisuramiento, ataque por sulfatos, se forma un gel expansivo llamado estringita, que es muy higroscópico, que capta humedad del sistema, se expande y empieza a degradar el concreto. Y el congelamiento, descongelamiento, que también degrada el concreto, digamos, en ciclos repetitivos de hielo. Vemos acá el tipo de fenómeno. Este es un fenómeno electroquímico en el cual involucra la presencia de ion cloruro, el agua, el O2, el oxígeno, y obviamente el agente que genera la corrosión, que es el fierro. Entonces es una interacción de varios agentes. Acá vemos el fenómeno ASR, la formación del gel expansivo que absorbe agua, se hincha y deteriora el concreto. La formación de estringita que absorbe, que capta humedad del ambiente, del propio concreto, empieza a deteriorarlo. Y el fenómeno físicamente puro, que es el fenómeno de congelamiento y descongelamiento. Vemos acá cómo el agua se expande y la tensión interna es digamos, liberada a través de estas microburbujas. Estas microburbujas son aire incorporado al concreto a través de un aditivo químico que ayuda a desfogar esa tensión interna que se forma cuando el agua pasa a estado sólido y gana volumen en 9%. Entonces, nuestro concreto puede ser de muy buena calidad. La fábrica de concreto nos puede dar un concreto de buena calidad, o yo puedo producir mi concreto de muy buena calidad, pero en obra quizás los problemas constructivos hacen que ese concreto de buena calidad ya no sea tal, ¿no? Entonces pueden haber problemas de segregación, mala compactación, mal curado, oxidación, etcétera, mal acabado. Entonces se forman microfisuras, las cuales permiten que los agentes externos penetren con cierta facilidad. De repente el acero de refuerzo no está muy protegido con el concreto, de repente está a medio centímetro, como he visto algunas veces, ¿no? O un par de milímetros. Entonces fácilmente llega a los agentes externos y deteriora el concreto, obviamente, ¿no? Entonces la película superficial, la más expuesta, es la más débil a la vez, sí, que no se hace un tratamiento adecuado. Entonces, al margen de que el concreto tenga una calidad adecuada, si no doy un tratamiento, digamos, que me garantice que el concreto desarrolle su máxima performance, voy a sufrir daños severos y quizás muy temprano. Entonces, el tema de curado es muy importante, el tema de tratamiento de concreto bajo las condiciones de obra, obviamente, frío, calor o tipo de elemento. Hablamos de las adiciones minerales, hablamos de los aditivos, ahora hablamos de adiciones minerales, que son cosas diferentes. Las adiciones minerales son compuestos naturales o artificiales que se incorporan al cemento, pueden venir con el cemento, o al concreto con el objeto de mejorar el comportamiento del cemento en concreto en estado fresco y o endurecido. Nosotros usamos adiciones minerales seguramente casi todos los días, pero no nos percatamos. Los cementos adicionados, llámese tipo 1P, tipo HE, tipo
1S, 1PM, 1CO, GU, etcétera, son cementos adicionados. Tienen un componente adicional al clínker de yeso, ¿sí? Se conoce como cementos binarios o mezclados. Tiene una norma específica que es la STMC 595. Pero la adición también se puede ingresar en la planta de concreto. Pueden poner un silo de fly ash y adicionarlo al concreto con el cemento, o puede ser una microsílice. Entonces, esta adición le confiere al concreto propiedades importantes. Yo diría muy importantes, más bien. ¿En cuanto a qué? A durabilidad. Confiere durabilidad al concreto. La adición reemplaza parte del cemento, y el cemento tiene habitualmente agentes que son reactivos, como el aluminio tricálcico, que es muy susceptible a ataque por sulfatos, por ejemplo, ¿no? Entonces, las adiciones sí le dan al concreto posibilidades de tener mayor vida útil, de ser más durables. Aparte de eso, obviamente, cuando son materiales como escoria, como fly ash, microsílices, que son subproductos de producciones industriales, mejorar el medio ambiente, disminuir la quema de carbón y caliza en los hornos de cemento, porque al reemplazar parte del concreto por cemento, por esta adición, perdón, reemplazo parte de la producción de cemento, entonces en cierta proporción también bajo la emisión de CO2, que es un gas invernadero al ambiente. Entonces, la clasificación de las adiciones minerales van de esta manera. Hay las activas y las inactivas. Las activas son las escorias que tienen hidraulicidad latente. ¿Qué quiere decir con eso? Que tienen la capacidad de actuar casi como el cemento, muy parecido al cemento. Entonces, la composición química y la performance o desempeño de una escoria es muy similar al cemento, ¿sí? Entonces, requiere solamente de una mínima parte de un agente activador para poder generar resistencia, ¿no? Entonces, puede reaccionar con el agua. Las puzolánicas no. Las puzolánicas requieren de un subproducto de datación del cemento, que es hidróxido de calcio, en medio de humedad para poder generar agentes aglutinantes. Entonces, son dos diferentes mecanismos de reacción. Reacción hidráulica, fragua, endurece por reacción química con el agua, que son las escorias, y reacción puzolánica, que reaccionan con hidróxido de calcio del cemento en medio de humedad. Los fillers son inactivos. Estos son activos porque generan una reacción química. Estos son inactivos porque su acción es puramente física, ¿sí? Entonces son los fillers, son materiales de relleno. Normalmente son partículas que tienen tamaños de 1/3 o 1/4 del cemento. Entonces se ubican entre las partículas de cemento, las espacían y hacen que el cemento tenga mayor área superficial de contacto con el agua, generando resistencias mayores y también ocupan espacios vacíos, le hacen más compacta la matriz. Entonces su acción es puramente física, no son promotores de generación de resistencia, ¿no? Estos sí, pero esos sí generan reacciones químicas diferenciadas, ¿no? Vemos las tres grandes normas de cemento, digamos, la norma ASTM 150 de los cementos puros, que va en el tipo 1 al tipo 5, el cemento adicionado, cemento mezclado, que es la ASTMC 595, que puede ser con 1S, por ejemplo, que es con escoria, 1P que son con puzolanas, y combinación de esta. Acá faltaría, digamos, el fil de calizo, que también está en la norma. Y la ASTMC 11157, que son cementos de performance, de desempeño, en la cual no se especifica de qué está hecho el cemento, simplemente que cumpla propiedades de resistencia y durabilidad. Entonces son cementos de desempeño. Estos dos tipos de cemento, la 150 y la 525, tienen propiedades prescriptivas, tienen que cumplir propiedades químicas y físicas. En cambio, esta no. Esta solamente tiene que cumplir propiedades de desempeño. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es usar cementos como por desempeño. ¿Qué cementos conocemos por desempeño? Por ejemplo, el H, un cemento de alta resistencia temprana, el MS, moderadamente resistente a los sulfatos, el HS, altamente resistente a los sulfatos, son cementos de desempeño que se encuentran en el mercado. Pero en general se encuentra todo este tipo de cementos en el mercado, pero la tendencia mundial, digamos, tendencia mundial, no solamente
que Perú, digamos, esté avanzando mucho en esto, es usar adiciones para conferir al cemento, al concreto, propiedades importantes de mitigación de patologías y de durabilidad, obviamente. Entonces vamos a revisar rápidamente lo que son las normas, porque como ustedes pueden ver en el cuadro son bastante extensas, pero en resumen, este es el código ACI 318 del año 2014. Este es un cuadro muy importante porque acá engloba todas las patologías que se estudian en concreto bajo este código. Por ejemplo, hablamos de categorías, hielo de hielo, que hemos mencionado, ¿no? El fenómeno de hielo de hielo. El concreto es muy susceptible digamos, a los ciclos de hielo en zonas altoandinas. Entonces hay que protegerlo usando incorporadores de aire o también con relación a las aguas cemento adecuadas, ¿no? Como ven acá, ¿no? Entonces, para hielo de hielo, como para las demás categorías, hay clases desde condiciones inocuas hasta condiciones severas. Si bajamos en la columna, comenzamos con F0, por ejemplo, para hielo de hielo, condiciones inocuas, en las cuales no hay problemas de ataque de fenómenos de bajas temperaturas, o F3, ataque con bajas temperaturas en medio de humedad con sales de hielo, que es lo más crítico. Entonces, para el tema más crítico, para el hielo de hielo, pasamos a la recomendación de qué tipo de concreto utilizar. Si es más severo, es F3, y me recomienda la norma americana una relación agua-cemento 0,40. Relación agua cementante, dice acá, no cemento, agua cementante. ¿Qué quiere decir con agua cementante? Que puede ser un cemento adicionado, un cemento binario, un OP, un cemento MS, un CO, o puede ser un cemento puro también, tipo 1, tipo 5. Entonces, y recomienda también una resistencia mínima. Tienen que cumplirse estos dos. Luego, la norma me indica que me vaya a la tabla 19.1331. ¿A qué se refiere esa tabla? La cantidad de aire incorporado de acuerdo al tamaño máximo del agregado. Si es una piedra de uso 6, 7, una piedra de 19 milímetros, para un clima severo, 6% de aire incorporado. ¿Qué dice la norma? Que hay una tolerancia de más o menos 1.5%. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que revisar este código, el ACI y también la de 060 que vamos a ver más adelante, porque esto gobierna, digamos, la mitigación de todas las patologías que pueden encontrar en concreto de acuerdo a la norma. ¿Qué más tenemos? Sulfatos, desde ambientes inocuos a ambientes muy severos. Encuentren ustedes acá que el S1 es un ambiente intermedio de ataque por sulfatos, ya sea en suelos sulfatados o en agua marina o agua anexa a la estructura. Entonces, para los americanos, el S1, que es una condición no muy severa, indica que el agua de mar es la categoría que pertenece al agua de mar. En cambio, la norma peruana, van a ver ustedes, la van a poner una categoría más severa, al S2, que es digamos, un aporte de la norma peruana. Entonces, ¿qué recomienda para una condición muy severa, la del 2014? Relación a cemento 0,45, resistencia mínima 310 kilogramos centímetro cuadrado en promedio. Si es un cemento de la ASTM 150 tipo 5 más puzzolana, si es a 595 un tipo HS, esta denominación, que significa altamente resistente a sulfatos. Si es de performance, también un HS, altamente resistente a sulfatos, etc. Entonces, ustedes recomiendo que revisen uno por uno este cuadro, que van a ver también más adelante en la 060, porque para cada condición de severidad del entorno hay una recomendación de tipo de relación a cemento, tipo de resistencia y, en el caso del sulfato, únicamente en el caso del sulfato, tipo de cemento. Entonces, ¿qué cosa es lo importante acá? Que ustedes ven, para severidades muy extremas, siempre la norma recomienda relaciones agua-cemento bajas. ¿Por qué hace eso? Porque una relación agua-cemento baja hace que el concreto sea más durable, más impermeable ante agentes agresivos externos o situaciones muy extremas, incluso de permeabilidad o de clima de hielo. ¿Sí? Entonces, un concreto con relación agua-cemento baja, muy baja, garantiza la durabilidad ante agentes externos. Eso por un lado, ¿no? En el caso específico y único del cemento, del ataque por sulfato, se recomienda ya un cemento en particular, un cemento
que sea resistente a los sulfatos. Esta es la norma americana, esta es la de 2014, esta es la nueva, 2019 que ha salido ya en publicación. Ustedes la pueden encontrar en su versión en español, el ACI Perú la está vendiendo, si quieren la compran. Y les recomiendo que lo hagan y que la lean detalladamente, porque esto va a ser pan de todos los días de ustedes. Día a día van a tener que revisar esto en sus especificaciones técnicas. Más allá de que la E060, que es la norma obligatoria nacional, es la, digamos, la que es, proviene de esta norma madre, ¿no? Un tema muy importante, rápidamente les explico porque acá hay muchos datos. Acá, en el nuevo código ACI del año 2019, este año, divide la severidad extrema del sulfato en dos categorías, opción 1, opción 2. La opción 2 es pura y exclusivamente agua cemento 0,40 y la opción 1 0,45, a diferencia de la anterior, que es solamente 0,45 con tipo 5 más puzzolana. Entonces, ¿qué quiere decir con esto el ACI 318? Que si hago la relación cemento menor, lo hago más impermeable y ya no necesito adicional cemento tipo 5 puzzolana, sino el tipo 5 puede actuar únicamente por sí mismo. Entonces, en resumen, relación al cemento más baja, ya solamente requiero un tipo de cemento específico y no requiero adiciones minerales sobre el cemento, ¿no? Ese es un cambio que ha hecho el ACI 318. Otros cambios ha incorporado para el clima de hielo, ha incorporado una tabla referente al chocret para condición de exposición del chocret a climas extremos también. ¿Por qué han colocado los americanos el chocret en el clima de hielo? ¿Qué tendría que ver eso? ¿Por qué necesita ir incorporado el chocret? No sé si ustedes han trabajado en tunelería una vez en minas. El chocret se aplica en el Perú, casi todo, se aplica en túneles, ¿no? Túneles para sostenimiento de rocas en la extracción de minerales. Y ustedes entran a un túnel, no van a encontrar un túnel frío casi nunca, de caliente, ¿no? De clima de hielo ahí. Pasa que en Estados Unidos, si ustedes se ponen a ver a los americanos, el 90% del chocret lo usan para hacer piscinas, para hacer taludes o obras diversas o reparaciones de estructura de concreto que están en lugares donde hay climas extremos. El chocret para minería es muy poco usado. El Perú es al contrario. En Perú casi nadie usa chocret en hacer piscinas o hacer ciertas reparaciones, es muy poco. Un talud sí lo he visto algunas veces, ¿no? Vía seca. Entonces, Estados Unidos, por eso que ellos han incorporado a los americanos el chocret acá, clima de hielo, porque ellos hacen mucho chocret fuera de la mina, lo hacen en obras civiles, digamos, ¿no? Es muy importante eso. Y también otro apunte, que también han aumentado para la permeabilidad de concreto. Acá permeabilidad de concreto era solamente 2. Concreto impermeable al agua y que no tenía sin mayor requisito de permeabilidad, ¿no? Acá vemos B doble, que es water, los americanos water, 0, water 1. Vemos solamente que habían 2. Un concreto impermeable al agua, ¿qué referían a eso? 0,50 nada más. Concreto impermeable 0,50, suficiente. Pero en la norma actual del ACI 318 han incorporado otra categoría más, adicional. Los dos dicen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? El ASR. Si el agregado está expuesto a ASR, la relación al cemento debe ser 0,50, sí. ¿Por qué ponen ASR los americanos acá? Porque también en su realidad, la mayoría de canteras tienen ASR y tienen muchos problemas de ataque de ASR. En el Perú, ¿cómo lo podemos nosotros aterrizar? Toda la zona sur del país, el 90% de las canteras tienen agregados potencialmente reactivos. O sea, agregados que tienen sílice amorfa, que en el tiempo pueden reaccionar con los álcalis de cemento y generar agentes expansivos higroscópicos. Entonces, si ustedes revisan las especificaciones técnicas en las minas, acá en el sur del país, son bastante exigentes con el tema del ASR y recomiendan usar cementos adecuados, el cemento 1P, por ejemplo, que mitiga todos los fenómenos de ASR, usar quizás relaciones agua-cemento bajas, o usar cementos ternarios, como han hecho en Quellaveco. ¿Por qué? Porque hay agregados reactivos en el Perú y
casi toda la zona sur del país, el 90% de las canteras tienen agregados reactivos. Acá en Cusco, para ciertas obras, cuando trabajaba yo en Supermix, hicimos evaluación de agregados. Si el agregado tenía potencial reactivo ASR bajo una norma química que está desactualizada, y salió que era inocuo, ¿no? Hay normas ya actualizadas que trabajan sobre varios aspectos, que no es materia de la charla, podemos tratarlo de manera muy resumida, pero es muy importante que se vayan involucrando con eso porque casi todas las especificaciones técnicas que provienen de los gobiernos locales, regionales, de las obras grandes, de las minas, todas mencionan el ASR y tienen que demostrar bajo pruebas de laboratorio, ya sea en petrografía, en agregados, ya sea en química de los agregados, ya sea en historial de los concretos, pruebas rápidas con barras sumergidas en aguas con hidróxidos, o pruebas a 1 o 2 años, deben demostrar que el agregado no es reactivo. Tuvimos una experiencia en Puerto Matarani con Odebrecht en su época, hace 4 años, que hubo digamos, evidencia de que podía potencialmente ocurrir un problema en el tiempo y tuvo que ser corregida sobre la marcha de los expedientes técnicos. Cambiamos de cemento tipo HS a 1P, que era más resistente al tema de ACR, y se hizo evaluaciones en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil y en Perú para garantizar que ese puerto Matarani, que está especificado para 75 años de vida, pues no iba a tener problemas a los 5 o 10 años de reparaciones, pues, ¿no? Iba a ser un desastre eso, ¿no? Y la penalidad era que por cada día que paraban era creo que 1 millón de soles. Bueno, esta es la S060. La S060 del 2019, o sea, la última que ha sido ya aprobada, pasada a discusión pública y ya está en el Ministerio para su publicación en el Diario Peruano, ha tomado ciertos aspectos, lo he resumido rápidamente porque es muy extenso en realidad. Por ejemplo, acá habla del agua de mar, es severa, mientras para los americanos el agua de mar es moderada, ¿no? ¿Sí? No incorpora el tipo 1, tipo 2, opción 1, opción 2 para ambientes sulfatos muy agresivos. Quizás en la próxima edición lo van a revisar. Solamente consideran, no han considerado el tercer fenómeno de permeabilidad para alcalidad agregado. Y acá se han mantenido con los agregados no mencionado Chocolate. Yo entiendo eso porque las condiciones locales del país son diferentes de Estados Unidos, que toman más consideraciones en el tema de ACR, de hielo para Chocolate, o también para permeabilidad, ¿no? ¿Sí? El tema de hielo, de congelamiento, vemos estos fenómenos, cómo deterioran el concreto. Este se llama decracking. El pavimento de concreto tiene agregados porosos, el agua penetra al corte, el agregado poroso absorbe la humedad y se deteriora en el tiempo, ¿no? Por los ciclos de hielo. Es tan potente este ciclo hielo de hielo, tiene una tensión interna tan alta que termina por partir en 2 los agregados. Sabemos que un agregado puede tener una resistencia a la compresión de hasta 2000 kilogramos centímetro cuadrado. Obviamente la tensión es mucho menor, pero es mucho más resistente que el concreto en sí, ¿no? Entonces crea una tensión interna bastante elevada. Vemos puentes como han sido deteriorados por este fenómeno. Este es un fenómeno muy recurrente en las minas. He tenido la oportunidad de presenciar mucho, o también en las zonas altoandinas, como en Juliaca o en Puno. Dejan el concreto sin protección las primeras 24 horas, en estado fresco. Entonces, cuando ocurre una baja temperatura, la temperatura baja menos de 0 grados centígrados, ¿qué pasa con el agua? Se congela. ¿Qué pasa con el agua que está en el concreto? Se congela y ocurre esto. En el lenguaje popular le dicen que se ha quemado. ¿Cómo se ha quemado? Dice, ¿no? Viene ahí el técnico, se ha quemado, dice. Pero igual quieren ensayarlo. ¿Por qué quieren ensayarlo? Porque hay todavía una idea que tienen muchos ingenieros de que el concreto debe tener las mismas condiciones que la estructura en obra, ¿no? Dejan el concreto acostado de la columna y sin protección quizás y que sufra las mismas condiciones climáticas que el concreto colocado. Y eso es falso. Para saber la calidad de concreto entregado por la empresa que lo hace o hecho por la propia constructora, hay especificaciones técnicas que indican, la STMC 31 por ejemplo, la
la temperatura de concreto las primeras 24 o 48 horas, que tiene que ser almacenada, ¿no? 16 a 27 grados centígrados o de 20 a 26 grados centígrados, de acuerdo a la resistencia, ¿no? Si yo lo dejo a la intemperie, el concreto se va a congelar y haga lo que haga sobre este concreto congelado, nunca va a alcanzar la resistencia de diseño. Entonces, hay que seguir siempre las especificaciones técnicas de curado de protección y ensayo de concreto para determinar su calidad de concreto producido, no de concreto que están haciendo en obra, un concreto colocado en obra que está sujeto a las condiciones de entorno y al proceso constructivo, que hemos visto que normalmente no se toma mucho cuidado y la película superficial es la que sufre los efectos, ¿no? Entonces, hablo de esto del tema de la probeta porque es un dolor de cabeza siempre para los que producen concreto, el tema de la probeta, ¿no? El control de calidad del concreto, basado en ensayo de resistencia y la formación. Me ha sucedido muchas veces que cuando trabajaba en la empresa de concreto, sacábamos resistencia, nos daba así. El supervisor le daba así y al dueño le daba así. 3 procedimientos diferentes, 3 formas de curar diferentes y 3 laboratorios diferentes y daba cualquier cosa. Y obviamente en obra, luego a repetir eso, no tienen cuidado con los testigos. Lo colocan en un cilindro, si es que lo colocan en un cilindro, porque a veces encontraba que estaba una semana botada, cuando se acordaba lo colocaban en un cilindro con agua, llegaba al día siguiente, estaba una capa de hielo sobre el cilindro. Después lo llevaban al laboratorio, un laboratorio cualquiera de Pepito, lo ensayaban como sea, y el certificado, baja resistencia. ¿Contra qué comparamos? ¿Sí? Hay que diferenciar las cosas, ¿no? Si usted quiere ver la calidad de concreto, debe seguir la especificación técnica que está correctamente escrita, la HTM 172 para muestreo, HTM C31 para las briquetas, curado, ensayo C39, la cámara de curado C511, qué sé yo. Entonces con eso usted garantiza que el concreto que se ha producido tiene la calidad determinada. Cuando hablamos ya de proceso constructivo, está sujeto a otras variables, ¿no? A la consolidación de concreto. Si yo dejo una probetita al costado de la columna y yo quiero saber, porque eso es lo que hacen normalmente, quiero saber qué tiempo voy a desencofrar, ¿no? Dejo la probeta al costado para ver hasta qué resistencia alcanza esa resistencia, ¿no? Pero estamos hablando de comparar una probeta que pesa, si la grande pesa 12 kilos, la pequeña pesa creo 4 o algo así, ¿cuánto? 3,5, contra 20 toneladas de concreto que está en una placa, en una columna. Lo que está en la placa o en la columna va a fraguar mucho más rápido, va a endurecer mucho más rápido porque genera mucho más calor, es una estructura protegida. Entonces, ¿qué puedo hacer yo de eso? Puedo hacer una prueba de madurez de concreto. Son pruebas comparativas entre desarrollo de resistencia de temperatura en laboratorio, y voy con mi termocupla, lo coloco en el concreto y voy viendo tiempo-temperatura y lo comparo con mi correlación de laboratorio para poder saber o estimar referencialmente la resistencia que pueda alcanzar esa estructura en particular, ¿no? ¿Sí? Entonces, con eso es más válido que poner una probeta, porque la probeta de afuera seguramente con el ambiente frío de la noche o los climas, digamos, diferenciados, va a actuar de una manera muy diferente y va a generar mucho menor resistencia, ¿no? Va a ser un dato no adecuado.
Pero en el tema de curado, no, o sea, no entendí. El curado obviamente se hace normalmente sobre el concreto colocado para a fin de proveerle agua, con que puede hidratarse y pueda seguir ganando resistencia, ¿no? Entonces hay un periodo que es recomendado, que son un periodo de 7 días, digamos, porque entiendo que más tiempo también es complicado por el avance de las obras, ¿no? Mínimo 3 días. ¿Cómo se recomienda 3 días? Bueno, en zonas de repente que sean como Lima, ¿no? Una humedad relativa de 95%, 90%, que ya la humedad está en el ambiente, ¿no? Entonces no se requiere ser tan estricto. O en concretos de alta resistencia también se recomienda menos tiempo. Entonces eso es lo que yo puedo intuir, ¿no? En concreto la probeta, en realidad, curada al costado del elemento, sí hay el código ACI, si no me equivoco, el 318, en uno de sus acápites, indica que la probeta curada al costado del elemento es para evaluar el proceso constructivo, ¿no? Las condiciones locales, pero no es para evaluar la calidad de concreto, que es una cosa diferente, ¿sí? Bueno, vamos avanzando. Entonces el concreto debe ser protegido en estado fresco hasta que alcance por lo menos los 35 kilogramos centímetro cuadrado de resistencia. ¿Cuándo se logra eso? Las primeras 24 o 48 horas, dependiendo del tipo de concreto, ¿no? Obviamente en ese periodo debe ser protegido con una capa, con una manta aislante, en el cual impida que se congele y ocurra este fenómeno bastante complicado. Vemos acá, por ejemplo, dos barras de concreto. Esto es tomado de la PCA, Portland Cement Association, un concreto con aire incorporado y otro sin aire incorporado, sometido a 150 ciclos de hielo. Vemos cómo el concreto que no está protegido se ha deteriorado completamente, en comparación de que está completamente protegido. La prueba para medir contenido en concreto fresco se hace con un equipo, equipo de Washington se dice comúnmente, está referenciado a una norma, es un método de presión de aire, bastante sencillo de hacer el procedimiento, pero este equipo es muy delicado, hay que trabajarlo de manera adecuada con personal capacitado. Me ha tocado la experiencia de que entregar el equipo casi nuevo a operadores que lo han malogrado en una semana. Es un equipo costoso. Entonces, el personal que usa este equipo tiene que ser debidamente entrenado y capacitado. En Perú se está haciendo ya entrenamientos a técnicos, como hay en Estados Unidos, técnicos de grado 1 y grado 2, o técnicos entrenados de acuerdo a la CTM, para poder operar equipos de tipo o hacer pruebas de laboratorio. Es muy importante eso, porque nos garantiza tener resultados confiables y nuestros equipos están debidamente protegidos. Digamos, el extracto del ACI referido solamente a hielo de hielo, que ya lo hemos comentado básicamente, el grado de severidad, siempre se recomienda aguas de razonamientos bajas, de acuerdo al tamaño máximo del agregado, el aire incorporado, tiene una tolerancia de más o menos 1.5%, y también el reemplazo máximo por adición mineral. Acá si yo reemplazo más de este porcentaje de adición mineral, el efecto más bien va a ser adverso según la norma, según el código ACI, ¿no? Entonces tengo que cuidarme en el porcentaje máximo de reemplazo del cemento por esta adición mineral. El tema de corrosión de concreto armado, esto es un tema bastante complejo y amplio. Acá vamos a tocar solamente de manera muy pequeña para que se tenga unos alcances, digamos, de conocimiento básico. Dijimos que el concreto tiene un pH básico, que lo confiere el hidróxido de calcio, que es un subproducto de reacción del cemento. Ese pH básico, en el concreto armado, pasiva al acero de refuerzo, lo hace inmune a ataques externos, básicamente ataques por corrosión. Ese pH se pierde cuando el CO2 del ambiente penetra concreto en medio de humedad y entra en todo un frente, no entra puntualmente, entra todo un frente, que es el expuesto, llega al acero de refuerzo, lo despasiva y el tema de corrosión se va a dar en ambiente, obviamente en presencia de cloruros. Entonces, el valor de pH de concreto, principalmente debido a su carbonatación en climas tropicales o zonas industriales, es uno de los fenómenos con los cuales, digamos, genera el tema de corrosión, el tema de carbonatación, ¿no? Debido al ingreso de cloruros en zonas marinas es muy común que haya problemas de corrosión. Vemos acá dos fotos, esta foto la tomé yo, en una zona, en una playa. Esta casa es muy cercana al mar, casi a 10 o 20 metros.
y esta corrosión se dio solamente a los 6 meses. Desde 6 meses estas estructuras fueron corroídas de manera apreciable. ¿A qué se debió eso? A 2 motivos. Concreto inadecuado, o sea, relación a cemento muy alta y poco espesor del recubrimiento. Acá también menciona, este es para un tema que en Estados Unidos sea muy recurrente, el uso de sales descongelantes. Dijimos que sales descongelantes son a base de cloruro de calcio, o cloruros en general, que deshielan a los hielos, ¿no? que están presentes en las pistas o avenidas, no permitiendo el tránsito de vehículos. Entonces estas sales de hielo derriten al hielo, pero a su vez en medio de la solución, porque se convierte en una solución, penetra concreto, llega al cero refuerzo y genera la corrosión, que es bastante crítico. Entonces acá hay un apunte muy importante. El factor clave de control de la corrosión es un recubrimiento de concreto de un espesor suficiente. Y esto sumado a una calidad adecuada, una relación adecuada, una relación agua-cemento baja. ¿Cuáles son los efectos de la corrosión? Pérdida de sección. Sobre el acero, pérdida de sección y disminución de la resistencia mecánica. Sobre el concreto, manchas, grietas, desprendimientos y delaminaciones. Y pierden la capacidad de trabajar como un solo elemento, ¿no? de absorber energía, ¿no? De darle ductibilidad o tenacidad al concreto reforzado. ¿Qué sucede con el acero de refuerzo? Pasa por varios estados de corrosión o de oxidación hasta llegar a un volumen equivalente casi a 6 veces su volumen original. Entonces imagínense esta agente de hierro elemental pasar a hielo, a hidróxido férrico o ferroso, que tiene 6 veces el volumen inicial. La única manera de liberar toda esa tensión interna es fisurando o delaminando concreto. Sin embargo, existen en el mercado algunos aditivos, inhibidores de corrosión. Hay de dos procedencias, uno inorgánico y otro orgánico. Los más conocidos son los inorgánicos a base de nitrito o nitratos, y los menos conocidos, pero también muy eficientes, son los orgánicos a base de aminas o esteres. Tuve la oportunidad de hacer una investigación de agentes inhibidores de corrosión. Probamos los orgánicos e inorgánicos. Eso lo hicimos para una empresa conocida de postes, Luz del Sur, en Lima. Hicimos una serie de investigaciones apoyados con la Universidad Católica. Ahí tienen su laboratorio de corrosión, tienen su cámara de niebla salina. Hicimos una implementación bastante interesante y determinamos que el inhibidor orgánico es el más eficiente, tal cual lo hice acá en la presentación. Perdón. El usar agentes orgánicos me genera, digamos, una protección mucho mayor que el usar base de nitrito. Bueno, es por experiencia que hicimos nosotros en el desarrollo. ¿Cuáles son las recomendaciones para el control de la corrosión? Recomendaciones básicas. Disminuir la velocidad de difusión de concreto usando adiciones minerales. Las adiciones minerales, llámese fly ash, microsílices o algún otro agente, me permite tener o generar poros capilares en el concreto de menor tamaño, o sea, hacerlo más refinado poros capilares, y esto va a impedir que los agentes externos penetren con facilidad. Por ejemplo, acá vemos un concreto de control, una relación de cemento 0.30 con otro similar, pero con fly ash. Vemos cómo la permeabilidad disminuye dramáticamente. Entonces, para una misma relación de cemento, si yo uso adiciones minerales, la permeabilidad va a ser disminuida. Puedo usar barreras o membranas para impedir que los agentes externos penetren al concreto, haciéndolo, susceptible de ataque por corrosión. Este es el otro mecanismo conocido, la carbonatación. El CO2 del ambiente penetra en todo el frente expuesto del concreto, como ustedes pueden ver acá. Estos son el frente expuesto del concreto. Si ustedes toman una diamantina a cualquier concreto, van a ver que acá ustedes lo impregnan con un indicador ácido base llamado fenolftaleína. Cuando lo impregnan, van a ver siempre va a haber una zona que está incolora y una zona que ya está coloreada.
La zona que va a estar incolora es la que va a estar más expuesta al ambiente, porque el CO2 penetra a través de la cara expuesta, ¿sí? La profundidad que ha penetrado se llama frente carbonatado. Si este frente carbonatado llega, acá como dice la presentación, llega al refuerzo, lo despasiva, porque la película que se forma con el pH básico que está haciendo inmune hacia cero el refuerzo contra agentes externos se pierde. Entonces, cualquier penetración de ion cloruro va a generar el fenómeno de corrosión. Entonces, ¿cómo se pierde esta protección dada por el dióxido de calcio? Se pierde a través del CO2 del ambiente. ¿Dónde hay CO2 en el ambiente? En zonas industriales, hay mucho CO2. ¿Sí? Entonces, ese es el segundo mecanismo importante de corrosión del concreto armado. Acá vemos estructuras que tienen inhibidores de corrosión. Este es un tema muy interesante en lo que ocurre en los muelles. Ustedes se habrán fijado que siempre en esta zona de acá, esa zona se llama zona de salpicadura o zona de splash, ¿no? En la cual sube la marea, baja la marea, entonces está seco y húmedo. Siempre conserva una humedad relativa determinada, pero si ustedes tienen la oportunidad de ver el concreto bajo el agua, van a ver que está casi intacto. ¿A qué se debe eso? Se debe a que uno de los promotores de la corrosión es el oxígeno. El oxígeno está presente en el ambiente, acá, pero bajo el agua el oxígeno es poco soluble. Entonces, al ser poco soluble el oxígeno bajo el agua, no está uno de los promotores de la corrosión. Entonces, no ocurre el proceso de corrosión en concreto que están sumergidos. ¿Quién me ayuda con esto? Ya. Vamos avanzando. Este es el extracto del cuadro completo de la CIP, pero solamente referidos al tema de corrosión. Temas importantes, siempre relación al cemento. Acá no habla de cemento, pero sí habla de relación al cemento baja para hacer que el concreto sea más impermeable. Siempre relacionen ustedes relación al cemento baja, concreto impermeable, concreto durable. Siempre es así. Acá limita, para un concreto preforzado o concreto no preforzado, limita la presencia de ion cloruros dentro del concreto. Entonces hay que hacer una evaluación de cada uno de los materiales de concreto, el agua, el agregado, los aditivos, el cemento, hacer la sumatoria de la cantidad de iones cloruros que están entrando con los materiales, dividirlo entre la cantidad de cemento, multiplicarlo por 100 y irse al cuadro y verificar si está cumpliendo con el requisito de máximo contenido de ion cloruro de acuerdo al grado de severidad y al tipo de concreto. Es un ejercicio bastante simple. Si tienen tiempo, hágalo, lo recomiendo a ustedes, hágalo. Es bastante sencillo y va a ser muy útil. Y luego, de acuerdo al tipo de estructura o de acuerdo al tipo de concreto, si es preforzado o no preforzado, el espesor de recubrimiento o la barrera de protección del acero refuerzo. Entonces, con estas consideraciones, ustedes van a tener estructuras ya bastante más durables. El ataque por sulfato, bueno, es un fenómeno también bastante estudiado, bastante conocido. El sulfato ataca básicamente a dos fases del cemento, al aluminado tricálcico o al hidróxido de calcio, formando yeso o estringita, ambos agentes expansivos. Al expandirse en el tiempo, generan obviamente tensiones internas y desprendimiento del concreto. Normalmente los sulfatos están en zonas marinas o en suelos sulfatados. Debe evaluarse las consideraciones del caso para poder recomendar una relación al cemento adecuada o un tipo de cemento adecuado. Esta es una experimentación que hizo la PCA a través de muchos años. Hicieron varias vigas de concreto, lo sometieron a aguas sulfatadas y evaluaron cuál se deteriora con mayor prontitud que otras. Vemos acá mucha diferencia, ¿no? Unas que están desintegradas completamente y otras que están casi intactas. Este es el mecanismo con el cual transcurre este fenómeno. Al final se forma estringita, y estringita es un mineral higroscópico que deteriora el concreto por el aumento de volumen. Vemos estos mismos dos cubos de concreto, uno con cemento tipo 1, que es un cemento de uso general, no adecuado para sulfatos, y uno con cemento tipo 5, con bajo contenido, obviamente, de aluminado tricálcico, que han sido sometidos a aguas sulfatadas y vemos que ha soportado el ataque químico.
acá hay no es propaganda para nadie, pero es un video, cómo ataca el sulfato. Al margen del tipo de cemento, vean cómo ataca. Ataca por desintegración. ¿Ven cómo se desintegra? El ataque por sulfato es una agua sulfatada, son cubos de mortero con diferentes tipos de cemento. Bueno, acá se indica que el tipo 1 resiste más, pero ven, lo importante acá es ver cómo ataca el sulfato, ¿no? Lo desintegra el concreto, lo va desintegrando, lo va corroyendo, a diferencia de otro fenómeno de corrosión o ACR que ataca de adentro hacia afuera, ¿no? Esta es la formación estística tardía, ocurre normalmente en vaciados masivos o en prefabricados cuando la temperatura del concreto se eleva sobre los 70 grados centígrados. Entonces hay que tomar en cuenta eso de ahí. Es por eso que se hacen control exhaustivo en el concreto cuando se hace vaciados voluminosos. Ese es uno de los ejemplos. Más allá de 70 grados centígrados, a través del tiempo, luego cuando el concreto se enfría, la estrellita se genera, absorbe humedad del propio concreto y ocurre fisuramientos, como ustedes ven acá, que es bastante complejo y es difícil de tratar, ¿no? Vemos acá algo muy importante. Hemos visto el cuadro del ACI 318, hemos visto el cuadro del ACI 060. No solamente es el tipo de cemento. De nada me vale tener un cemento adecuado si la relación al cemento es muy alta. Si es una zona marina, contiene muchos sulfatos en el ambiente, debo recomendar una relación al cemento baja para que el agente agresivo penetre con mayor dificultad y esto sumado al tipo de cemento haya una doble protección. Entonces, les comento esto acá porque he visto especificaciones técnicas en proyectos que hablan de concretos, solamente especifican el tipo de cemento, pero recomiendan concretos de agua cemento 0,70, o sea, 1,75, qué sé yo, ¿no? Entonces, esto trabaja de la mano, no solamente el tipo de cemento, sino la relación al cemento, eso ténganlo muy en cuenta. Tipo de cemento solo no sirve de nada. Tiene que ser tipo de cemento más la relación al cemento dependiendo del tipo de severidad, ¿no? Esta es una prueba que me determina si mi cemento es resistente a ataques por sulfatos. Entonces, es una prueba normada que está en la STMC 1012. Si ustedes van a ver la especificación de los cementos, van a encontrar que está referido a esta norma. Entonces, esta norma me da la garantía que este cemento es moderadamente resistente a sulfatos o altamente resistente a sulfatos. Estos ensayos han sido hechos bajo esta norma y miden la expansión de barras de mortero sometidos a agua sulfatada en el tiempo. Mientras más se expande, quiere decir que es poco resistente a ataque por sulfatos. ¿Qué cementos son más resistentes? Aquellos que tienen de alguna manera incorporadas adiciones minerales, como fly ash, metacaolín, microsílice o escorias. Vemos cómo estos mitigan completamente el fenómeno y la barra de mortero ya no se expande. Entonces, las especificaciones para un cemento ser considerado como moderadamente resistente a sulfatos, un MS, un HS altamente resistente a sulfatos, debe cumplir con esta prueba, sí o sí. Entonces, acá vemos, por ejemplo, este cuadrito, para condiciones muy severas, a 18 meses, la expansión máxima debe ser 0,1%. Y para condiciones poco severas, la expansión máxima a 6 meses debe ser, digamos, a esta altura 0,1%. ¿Qué quiere decir? Que acá se puede, para condiciones muy poco severas se puede expandir un poco más, pero para condiciones muy severas, la expansión debe darse en un largo periodo, ¿sí? Y está referida a la norma que menciono. Reacción química de los agregados, este es un fenómeno muy conocido en otros países, pero acá, por ejemplo, vemos el deterioro de estas estructuras, estos puentes, que una vez que el concreto se ha fisurado, ya el agente externo, los cloruros penetran y la carbonatación y ocurre un segundo fenómeno que es la corrosión. Entonces, una vez que se fisura el concreto, ya entra, digamos, a tallar otro fenómeno que es la corrosión. Entonces, es doblemente peligroso. Vemos temas acá de corrosión también en esta estructura, entonces ya se vuelve un tema más complejo. Vemos el deterioro de los puentes. Acá hay una cosa bastante anecdótica. Este puente estaba tapado hasta esa altura por arena. Una vez que lo retiraron, vieron que esta parte sobre la arena estaba deteriorada por el ACR,
pero que estaba bajo la arena no estaba intacta. ¿Por qué? Porque la humedad del ambiente no lo penetraba. Acá estaba protegido por una barrera. ¿Sí? Entonces, esa barrera, quedamos sin querer, pudo proteger a esta parte de la estructura. Muy interesante, ¿no? Bueno, acá vemos microfotografías de cómo este fenómeno se puede ver a través del microscopio. Vemos acá la formación del gel expansivo alrededor del agregado. Existen equipos de laboratorio y de campo que se pueden utilizar. Este equipo lo utilizamos para hacer unas evaluaciones en campo. Es una cámara de luz ultravioleta. Al concreto se le impregna con un material radioactivo, acetato de uranilo en ácido acético, y se ve a través de esta cámara ultravioleta alrededor del agregado si hay formación de un gel de color amarillo fosforescente. Es un equipo bastante utilizado para evaluación de campo y laboratorio. Medidas preventivas para el SR rápidamente, usar agregados no reactivos obviamente, pero no siempre es así, porque hay zonas donde no hay posibilidad de usar otro tipo de agregado, es lo que hay, ¿no? ¿Qué se hace ahí? Usar un cemento tipo 1P, que es muy bueno, mitiga completamente el ACR, usar aditivos químicos a base de litio también mejora, usar adiciones minerales. Entonces, esto acá puede mitigar si encontramos con un problema de ACR, ¿no? Esta es la prueba de expansión del ACR, la barra de mortero. Vemos la expansión en el tiempo. Este bajo una norma de tiempo largo, digamos, esto dura 2 años. De igual manera se mide la expansión, es la expansión máxima permitida. Vemos con un concreto sin adición mineral o muerto sin adición mineral cómo se expande, haciéndolo, digamos, potencialmente reactivo a este fenómeno. En cambio, si le pasamos por 15% de metacaolín, mitigamos este fenómeno. Entonces, sí, las adiciones minerales ayudan a mitigar este fenómeno de ACR. Este es un fenómeno ya, digamos, físico, abrasión, es desgaste superficial del concreto por el paso de vehículos, peatones o movimiento de partículas encima. Hay fenómenos que son relacionados también a que es, por ejemplo, la cavitación. Esta es una cavitación enorme que ocurrió en la presa Hoover, de más de 12 metros, cuando entraron a inspeccionar. Ocurre en el transcurso de fluidos por el cambio de presiones que hacen que alguna parte del concreto se deteriore. Y esta es una erosión por traslado de sedimentos a través de una libadera o una presa, como vemos cómo unas cuchillas a través de la superficie de un concreto, de una muestra de concreto, y se va midiendo el desgaste superficial usando un polvo abrasivo, normalmente a través de silicio. Existen en el mercado productos endurecedores superficiales que me permiten darle una resistencia a la abrasión mucho mayor a la película superficial de concreto. Esto se aplica en estado fresco, se espolvorea una cantidad determinada y se pasa a un alisador, en este caso tipo helicóptero, para poder integrar el endurecedor superficial con el concreto fresco superficial. Se usa mucho en patios industriales, en almacenes grandes, y le dan un tiempo de vida mucho mayor, más prolongado a este tipo de estructuras que son de uso bastante marcado. Acá vemos cómo la relación agua-cemento está relacionado con el tipo de concreto de acuerdo al tipo de uso. Por ejemplo, para un concreto residencial, una relación agua-cemento normal es de 0,60, ¿no? Digamos, 0,60 promedio. Para un concreto prefabricado, la relación agua-cemento es un poco menor, son concretos de mayor resistencia, es 0,40. Y concretos pretensados ya de mucho mayor performance, de que se requiere mucha resistencia temprana, se usa digamos, elementos más complejos, se requiere relación agua-cemento quizás que lleguen a 0,30, ¿no? Vemos cómo toda relación agua-cemento siempre disminuye la permeabilidad. Concretos con relación agua-cemento bajas, baja la permeabilidad. Si baja la permeabilidad, hace que el concreto sea más durable, ¿no? Entonces, siempre tienen que tomarlo en cuenta ustedes, ¿no? Menor permeabilidad, mayor durabilidad, igual mayor resistencia. Con estos equipos se determina normalmente la permeabilidad, ya sea en laboratorio o en campo. Este equipo se conoce como equipo de penetración de ion cloruro rápido,
La prueba demora 6 horas y me permite determinar el paso de corriente a través de una muestra de concreto. Es un equipo de laboratorio bastante útil y muy utilizado. Este equipo, bueno, es similar a este en su concepto, pero la prueba demora como 90 días, es mucho más largo. Este equipo es permeabilidad al aire, al vacío, equipo Torren. Se usa tanto para laboratorio como para campo. He tenido la oportunidad de usar este equipo. Este de acá también lo he usado muchos años, en muchas pruebas que hice en campo, y es bastante útil, versátil, es real, te bota la permeabilidad tanto cualitativa como cuantitativamente, y el tiempo de ejecución es alrededor de 10 minutos. Entonces es un equipo bastante útil y dinámico. Este es un equipo para hacer pruebas en laboratorio, en probetas ya fabricadas, digamos. La prueba demora 3 días, se penetra agua a una presión de 5 kilopascal. Al final del periodo se hace un corte y se mide la penetración del agua dentro del concreto. ¿Qué puedo medir yo? Concretos con diferente relación al cemento, concretos con diferentes tipos de impermeabilizantes, concretos con diferentes adiciones minerales, etcétera. Entonces es un equipo bastante útil y muy utilizado también en muchos laboratorios en el Perú. El ataque por ácido, dijimos que el concreto es muy poco resistente a ataques ácidos. Ustedes pueden hacer pruebas bastante fáciles, agarren un poquito de ácido muriático y le echan encima del concreto. ¿Qué va a pasar? Empezar a burbujear, ¿no? Y se va a desintegrar el concreto superficial. El ácido muriático es un ácido muy fuerte, es un ácido clorhídrico diluido, pero pueden usar ácido acético, o sea, la vinagre también, es un ácido más rebajado, ¿no? Pero igual, todo ácido hace que el concreto se desintegre rápida o lentamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿A qué va a ser sometido el concreto? Si va a ser sometido a ácidos, hay que tomar las consideraciones adecuadas del caso para prevenir la desintegración del mismo en tan corta edad, ¿no? Bueno, esto ya es la parte final. Ese es un tema más que todo constructivo. Digo, digamos, la poca falta de consolidación de concreto en obra nos hace que ocurra este tipo de problemas de vacíos o cangrejeras, que es muy recurrente, ¿no? Entonces hay que tomar, sobre todo es un tema de planificación, de proceso constructivo, de capacitación de personal, de saber cada cuánto vibrar, qué profundidad, las condiciones también del tipo de concreto. De repente se recomienda un concreto con una fluidez inadecuada para una estructura muy compleja. Hay que tomar en cuenta ese tipo de consideraciones. Si hemos visto ahora a lo largo de la presentación, el agua está relacionada con todo tipo de patologías que hemos revisado, ¿no? La carbonatación ocurre siempre en presencia de agua, de humedad, de 50 a 80% saturado en los poros capilares. Si fuese un clima seco, no ocurriría el tema de carbonatación. Heladas ocurre, el proceso de hielo ocurre cuando los poros capilares de concreto estén saturados un 93.7%. Si están por debajo de eso, el fenómeno hielo de hielo no ocurre. El álcali sílice o álcali agregado se da cuando la humedad relativa del ambiente es mayor a 80%. Si está por debajo, es muy lento. Y cualquier ataque por sulfatos, penetración de cloruros u otro tipo de fenómenos químicos o fisicoquímicos ocurre siempre en soluciones. O sea, los cloruros atacan con solución, los sulfatos atacan en solución, no atacan no atacan en estado sólido. Por eso que en climas secos, el ACI indica que son condiciones muy poco probables que ocurran fenómenos. Los fenómenos ocurren cuando los agentes definitivos están en solución o en zonas donde hay mucha humedad relativa. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya interesado la presentación de hoy día. Bien, antes de concluir este evento académico, por favor, ingeniero, si puede pasar a este lado. A nombre del Colegio de Ingenieros del Perú
Consejo Departamental Cusco y del Instituto de Estudios Profesionales IEPI vamos a hacerle entrega de un reconocimiento que cita textualmente: los que suscriben, el decano departamental encargado y el presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú, hacen constar que el ingeniero Carlos Guerra Cisneros ha participado en la calidad de expositor en la conferencia magistral Nuevos requisitos de durabilidad del concreto armado, realizado el día viernes 13 de diciembre en el auditorio del Colegio de Ingenieros del Cusco. Se expide el presente documento en reconocimiento a su labor profesional para los fines que estime pertinentes. Cusco, diciembre del 2019. Fuertes palmas, por favor, para el ingeniero Carlos Guerra. Venga, ingeniero. ¿Quiere decir algo? Una foto, digo. Sí. ¿Acá? Ingeniero, sí. No está solo acá. Bien, gracias por su asistencia el día de hoy.